Para nadie es un secreto que la ciencia y la tecnología han alcanzado un nivel de desarrollo impresionante. Sin lugar a dudas, son dos elementos que han contribuido de manera definitiva en el proceso de evolución del hombre, en el proceso que implica el desarrollo, el progreso, en fin. Sin embargo, nunca como en los tiempos actuales, en los tiempos modernos, el hombre se había alejado tanto del universo espiritual, de su mundo interior, ese mundo que resulta vital para el verdadero progreso del ser humano, ya que efectivamente podemos hablar de desarrollo, de progreso. Sin embargo, ¿qué tanto puede un hombre progresar y desarrollarse si abandona su universo interior? Si se desarticula con todo aquello que puede estar vinculado y que de hecho está vinculado con la trascendencia. Si hay alguien que se preocupó por buscar caminos de encuentro, sobre todo para el desarrollo del mundo interior en los últimos años, en los últimos tiempos, ese ha sido Ignacio Larrañaga, sacerdote español que murió de alguna manera hace poco tiempo. Ignacio Larrañaga desarrolló una obra intelectual y espiritual de gran valía, muy importante. Por todas partes podemos tropezarnos con sus libros. Sin embargo, quizás el gran aporte que el padre Ignacio Larrañaga le dio al hombre moderno fueron justamente sus talleres de oración y vida. En estos minutos de video me gustaría compartir algunos aspectos de la vida, el pensamiento y la espiritualidad de Ignacio Larrañaga. Pero antes de iniciar, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal, que comentaras el contenido del mismo y, por supuesto, muy importante, que le des like a los videos y que los compartas si consideras que su contenido vale la pena y puede ayudar al crecimiento interior de tu persona y de todos aquellos que te importen en este momento del aquí y el ahora. Así que comparto con ustedes algunas impresiones de la vida, el pensamiento y la obra del padre Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga no solo fue un escritor o un predicador, fue ante todo un pedagogo de la oración. Su misión consistió en democratizar la mística, bajándola de los altares inalcanzables para ponerla al alcance del hombre común, agobiado por el estrés, la soledad y la angustia existencial. A través de los talleres de oración y vida, Larrañaga fundó una escuela práctica que enseña a los fieles a pasar de la recitación al encuentro. La espiritualidad de Larrañaga se asienta sobre el binomio paz y gozo. Para él, la fe no es una carga moralista, sino una fuerza liberadora. Los ejes de su espiritualidad son el Dios vivo, la transición de un Dios conceptual, una idea o un juez, a un Dios personal, un Padre entrañable. El abandono, inspirado en la humildad franciscana, propone la entrega absoluta de las preocupaciones en las manos de Dios como el único camino hacia la salud mental y espiritual. Sanación interior. Larrañaga entendió que no puede haber una vida espiritual sana en un cuerpo o mente enfermos por el resentimiento. Por ello, integró la psicología con la fe
para sanar las heridas del pasado. La arquitectura espiritual de Ignacio Larrañaga es una síntesis de la tradición mística y el humanismo moderno. La presencia de San Francisco de Asís es quizás su raíz fundamental. De él hereda la fraternidad cósmica y la alegría por la pobreza voluntaria. Larrañaga argumenta que solo quien nada posee, ni siquiera su propia imagen o prestigio, puede ser verdaderamente libre. También en su espiritualidad podemos hallar el rostro maravilloso de San Juan de la Cruz, quien es su guía en la profundidad. Larrañaga toma del místico español la necesidad del silencio absoluto y la noche oscura como tránsito necesario para purificar el deseo y llegar a la unión con Dios. Argumenta que sin silencio el hombre solo se escucha a sí mismo. También es importante a la hora de abordar su obra la presencia de la psicología humanista. A diferencia de otros autores espirituales de su época, Larrañaga utilizó herramientas psicológicas para explicar los mecanismos del miedo y la ansiedad, argumentando que la gracia de Dios actúa sobre una naturaleza humana que debe ser comprendida y cuidada. En este aspecto es importante rescatar la presencia de Erich Fromm y el arte de amar. Larrañaga cita y se apoya considerablemente en Fromm, especialmente en su obra Sube conmigo. El concepto clave es entender que el amor no es un sentimiento pasivo, sino una facultad activa y un arte que requiere aprendizaje y disciplina. Larrañaga utiliza a Fromm para explicar el narcisismo. Argumenta que el hombre encerrado en sí mismo, el yo inflado, es incapaz de amar a Dios o al prójimo. Para Larrañaga, la muerte del ego franciscana tiene un correlato psicológico en la superación del narcisismo que Fromm describe. Podemos hallar también la presencia de Sigmund Freud y su concepto del inconsciente. Aunque Larrañaga criticaba el materialismo de Freud, rescató elementos fundamentales del psicoanálisis para su método. La existencia del inconsciente y el peso de las heridas de la infancia son claves en la obra de Larrañaga. Él entendía que muchas imágenes de Dios, como un Dios castigador o lejano, son proyecciones de la figura paterna. Utiliza la psicología profunda para ayudar a las personas a identificar esas sombras y sanar el resentimiento desde la raíz, liberando así la comunicación con el Dios vivo. Podemos hallar también aromas que nos recuerdan la logoterapia de Viktor Frankl. Aunque a veces de forma implícita, la influencia de Frankl es evidente en obras como Del sufrimiento a la paz. La búsqueda de sentido como motor principal del hombre y la capacidad de trascender el sufrimiento son claves en el desarrollo de la obra de Ignacio Larrañaga, pues coincide con Frankl en que el sufrimiento no tiene por qué destruir al hombre si éste encuentra un para qué. Para el padre Ignacio, ese sentido supremo se encuentra en el abandono en las manos de Dios, transformando el dolor en una ofrenda mística. La psicología humanista, particularmente Carl Rogers y Abraham Maslow, también nos ofrecen su rostro en la obra del padre Larrañaga, quien adopta la visión positiva de la naturaleza humana de esta escuela. En sus talleres, Larrañaga insiste en que nadie puede amar si no se siente amado y que es imposible amar al prójimo si no hay una sana aceptación de uno mismo.
Utiliza técnicas de silenciamiento y respiración que resuenan con las terapias de relajación y concentración de la psicología humanista. Su bibliografía es vasta, pero 3 obras destacan por su impacto. Muéstrame tu rostro, considerada su obra cumbre. Es un itinerario completo sobre la oración. Es representativa porque logra explicar de forma sistemática cómo evolucionar desde los primeros pasos de la fe hasta la contemplación mística. El arte de ser feliz, una obra que desglosa cómo superar los sufrimientos inútiles, es clave porque muestra su faceta más práctica y terapéutica, enfocada en la eliminación de los venenos del alma como la envidia y el rencor. El hermano de Asís, una biografía novelada de San Francisco, es fundamental porque en ella Larrañaga proyecta su propio ideal de vida, un hombre que, siendo nada, lo posee todo en Dios. Para Larrañaga, la oración no es una actividad intelectual, sino una relación vital. La define como un tratar de amistad, retomando a Santa Teresa, pero con un énfasis metodológico. La oración es el encuentro de 2 libertades, la libertad del hombre que busca y la libertad de Dios que se entrega. Él insiste en que la oración es un arte y como tal requiere aprendizaje, técnica y sobre todo perseverancia. No se trata de sentir bonito, sino de objetivar a Dios, es decir, hacerse consciente de su presencia real a pesar de los silencios o la sequedad espiritual. Para él, orar es el método para asemejarse a Jesús, pensar como Él, sentir como Él y amar como Él. Ignacio Larrañaga dejó un legado que trasciende la religión institucional. Su espiritualidad es un llamado a la serenidad. Al enseñar al hombre moderno a cerrar los ojos para abrir el alma, logró que la oración dejara de ser un deber penoso para convertirse en el descanso de los cansados. Su mensaje final es claro: quien aprende a orar, aprende a vivir, y quien vive en Dios no tiene nada que temer. La obra de Ignacio Larrañaga, sin duda, se me antoja como un gran aliado para el hombre de hoy. Efectivamente, un hombre saturado, un hombre que está sometido al rendimiento, a ser cada vez mejor, pero mejor de manera exterior, olvidando terriblemente el mundo interior. Me parece que la obra de Ignacio Larrañaga es un perfecto y maravilloso puente para volver a conectar con el arte de respirar, con el arte de hacer silencio, con el arte de orar, que nos permite asumir una dinámica de vida completamente diferente. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.